Salmos capítulo 57, versículo del 1 al 3, y dice lo siguiente la palabra del Señor: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Quiero que repitas conmigo esta última parte del versículo 3 que dice lo siguiente: Dios enviará su misericordia y su verdad. En este contexto bíblico, el tema para el día de hoy es: ante la adversidad, alabemos fielmente al Eterno. Ante los problemas, ante toda situación negativa, ante lo oscuro que puede haber a nuestro alrededor, alabemos fielmente al Eterno. No hay problema alguno que pueda estar por encima de aquella alabanza que tú y yo debemos de ofrecer fielmente al Señor. Y este tema para el día de hoy está relacionado a la temática que semana a semana estamos tratando para el año 2021, la fidelidad a Dios es nuestro propósito. Para poder empezar, amados hermanos, encontré un testimonio de un hombre que fue alcanzado por Dios. Un hombre como tú, así de carne y hueso, con necesidades puntuales, pero la mayor de todas ellas, la necesidad que tiene que ver con el alma. Al ver el amor y entereza que mostraba el cristiano al que maltrataba, este hombre cuenta su testimonio acerca de una relación bastante interesante de maltrato que él tenía hacia un cristiano que le hablaba de la palabra de Dios. A pesar de ser maltratado, este cristiano, dice, siempre lo encontraba atento y sujeto en buena voluntad para su ofensor y victimario. Él lo contaba con mucha vergüenza, pero es un testimonio interesante. A él le predicaban la palabra y él maltrataba a quien le llevaba las buenas nuevas noticias de salvación. La efectividad de su testimonio se basó en la relación que tenía con Dios. Ese cristiano que jamás sucumbió ante la ofensa, ante el maltrato, y mantenía su postura vertical como hijo de Dios, siempre cuenta este hombre que un día victimizaba a aquel que le llevaba la palabra de Dios. En otras palabras lo dice, su relación y efectividad en la vida de él estaba basado siempre en aquella intimidad que este cristiano tenía con Dios. Si no fuera por su comunión con Dios, no tendría la fuerza y la voluntad para obrar de esa manera a pesar de las injusticias. Imagínese que usted predica la palabra a alguien y recibe maltrato, insulto, de repente le tiran un tomate, le tiran de repente una botella, lo quieren sacar corriendo porque usted está llevando la palabra de Dios. Pero a pesar de todo eso, aquel cristiano de este testimonio era un hombre que se mantenía fiel porque tenía intimidad con Dios y jamás de los jamases, a pesar de las injusticias, dejó de compartir las buenas nuevas de salvación. Tanto así que aquella persona que fue alcanzada a los pies de Cristo cuenta como algo que a él le admiró mucho, y fue por esa perseverancia y esa verticalidad de este hombre cristiano lo que le llamó mucho la atención, y hoy por hoy ya ha llegado a los pies de Cristo. Para el contexto bíblico, en el caso de David, en el caso de aquel profeta, de aquel salmista, de aquel rey llamado David, pasó exactamente lo mismo. Por encima de experimentar injusticia, tristeza y soledad en el campo, al huir de Saúl, quien buscaba matarlo, lo encontramos a David en comunión con Dios.
Lo encontramos a David buscando el rostro de Dios. Lo encontramos a David alabando a Dios. En medio de ese marco, en ese contexto en el cual la injusticia predominaba en contra de David, a David no lo vemos sumergido en el llanto, ni en la tristeza, ni en la soledad, sino en la comunión con Dios. Dios era su refugio, y aún en esas circunstancias se atrevió a luchar a favor de su pueblo. La razón por la cual Saúl buscaba intensamente la vida de David nació por el celo, nació por aquel sentimiento satánico de ver cómo Dios estaba en David y no en él. Saúl tenía mucho celo de David. Saúl sentía odio en contra de David a tal punto que quería matarlo. Lo confuso para David es que todo esto nació después de la batalla que él sostuvo con Goliat, que sabemos que él ganó esa batalla después de verse usado y acompañado por la mano de Dios. En otras palabras, sirvo a Dios, estoy llevando como instrumento de Dios una bendición al pueblo, y lo que recibo es todo lo contrario, es que es injusto realmente, y ante los ojos de David, como para cualquiera de nosotros, esto puede confundirnos muchas veces. En pocas palabras, la vida de David no fue fácil. Desde que Dios lo llamó para ser el siguiente rey de Israel, David tuvo una serie de problemas, culminando con la persecución de Saúl. El padre de David no lo quería, lo tenía escondido en el campo como pastor de ovejas. Era el último de aquellos hijos de Isaí. Sus hermanos también no le tenían como mucho aprecio, tanto así que lo menospreciaban o siempre lo denigraban porque era tal vez algo escuálido David, muy pequeño. Incluso cuando David llegó a aquel lugar donde estaban concentrados los dos ejércitos, tanto los filisteos como el pueblo de Israel, el ejército de Israel, cuando David llegó ahí, los hermanos enseguida le dijeron a él: ¿qué haces acá? ¿Qué vienes a hacer acá? Incluso Saúl mismo, ¿cómo lo habrá visto a David? Tanto así que cuando le quisieron poner a David una armadura, David tal vez parecía como que algo extraño, no le quedaba la armadura, tal vez muy escuálido, y tal vez todo ese peso a David no lo dejaba actuar, tal vez haber sido muy cómico ver a David con la armadura. Pero en medio de todo eso, para David, nada fue sencillo desde aquel día cuando Samuel en la casa de Isaí habla proféticamente de parte de Dios que él iba a ser el próximo rey de Israel. Y ese es el contexto de todo el Salmo 57. A lo largo de esos años de sufrimiento, David maduró espiritualmente. David creció espiritualmente porque aprendió a confiar en Dios y creció en alabanza y en adoración al eterno y soberano Dios. Y la palabra nos indica que David fue una figura de Cristo, por eso se llama a Jesús hijo de David. Sin embargo, al mismo tiempo, es un modelo para todos los hijos de Dios, lo que significa que ante la adversidad debemos alabar fielmente al Eterno. Como modelo en ese sentido a seguir para estos tiempos donde tal vez tú estás atravesando una situación difícil, tal vez en tu salud, tal vez en tu matrimonio, tal vez en tu trabajo, tal vez dentro de sí mismo, cualquiera que fuera el caso, David nos deja un ejemplo claro que en medio de la adversidad yo puedo seguir alabando fielmente al Eterno. Y veamos en este ejemplo de vida 3 momentos a los que estamos llamados como hijos de Dios a experimentar como prueba de nuestra fidelidad a Él. Y usted el día de hoy, al ser ministrado por el Espíritu Santo, va a tomar su vida y va a confrontarla de tal manera que la palabra de Dios nos va a llevar a reflexionar cómo estamos en este momento. A veces creemos que las apariencias, aquellas apariencias de vida, porque subimos una foto al Facebook o al Instagram o subimos un comentario al Twitter, cualquiera de estas herramientas de redes sociales están llevando una apariencia totalmente irreal al mundo entero. Y para ello podemos encontrar
una conversación entre la muerte y la vida. Un día la muerte le pregunta a la vida: ¿por qué todos me odian y a ti todos te aman? La muerte le preguntaba a la vida, y la vida le dice: a mí me aman porque todos viven una apariencia de vida, pero tú eres una triste realidad. En medio de todo eso, amados hermanos, en medio de ver entre la vida y la muerte una conversación, es qué pasa mientras ese evento trascendental para los hijos de Dios llegará. Porque está establecido que un día todos dejemos esta tierra, pero tú y yo no nos podemos echar al dolor y esperar que el día llegue, sino que mientras llegue ese día, a pesar de lo que estemos enfrentando y viviendo, tenemos que alabar y adorar y exaltar al Rey que vive y vive por los siglos de los siglos. Veamos ese primer momento en la vida de David, la angustia que atraviesa el cristiano, la angustia que atraviesan los hijos de Dios. La introducción al Salmo 57 afirma que este salmo, tal como lo dice ahí mismo el título de este capítulo, es un salmo escrito por David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Tanto así que el título lo tiene de la siguiente manera: plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Oración, súplica o ruego, como usted le quiera llamar en términos hoy en día para usted como para mí, pidiéndole a Dios ser librado de los perseguidores. El libro de Samuel nos enseña algo importante, porque ahí podemos encontrar el contexto en la vida de David y lo que se dio antes y durante y después de algunos momentos trascendentales en la vida de David. Y encontramos una información importante. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 22, porque quiero que usted me acompañe a sacar la diferencia de dos momentos en los cuales David estuvo en una cueva. Veamos Primera de Samuel 22, 1 y 2, que dice lo siguiente. Según este libro nos enseña que David estuvo 2 veces en una cueva. Veamos la primera vez que él estuvo en una cueva. Versículo 1 y 2 de Primera de Samuel 22, que dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Un momento en la vida de David cuando estuvo en una cueva. Veamos el segundo momento en la vida de David que nos habla acerca de una cueva. Vamos a ir un poquito más adelante, capítulo 24, y veamos los 3 primeros versículos, que dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Versículo 3: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Hasta ahí la lectura. Podemos darnos cuenta que en el primer caso, David no estaba huyendo de delante de Saúl. David estaba huyendo de los filisteos. Tanto así que les dejo como referencia Primera de Samuel 21, 14, 15, que yo lo voy a leer. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Es un contexto interesante, porque David tuvo que ser tan inteligente que se hizo pasar por loco para poder escapar incluso de aquel momento en donde los filisteos seguían no solo a David sino a su gente para acabarlos. Entonces, en estos 2 momentos en cueva, en el primer caso David huía de los filisteos, pero en el segundo David estaba huyendo de Saúl. Por lo tanto,
lo más probable que nos dan a entender los teólogos es que el Salmo 57 fue escrito en ese contexto de Primera de Samuel capítulo 24. David y sus hombres escondidos en una cueva. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa cueva? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Qué tiempo habrá estado ahí David en una cueva húmeda? Tal vez con murciélagos, tal vez con serpientes, tal vez ahí David preguntándose cuántas cosas. ¿Me merezco acaso esto? ¿Soy merecedor de esto por servir a Dios? ¿Tengo que venir a refugiarme en una cueva porque este hombre, Saúl, no entiende qué mismo represento yo en su vida? Yo soy un canal de bendición para él y para el pueblo, mas sin embargo lo que recibo es esto. ¿Cuántas cosas habrán pasado por la mente de David en un momento difícil, en un momento adverso e incluso literalmente oscuro? Porque en una cueva usted no va a encontrar nada más que oscuridad, humedad y todo aquello. En medio de eso, ya que hemos ubicado el contexto de este salmo, podemos seguir avanzando, porque en la vida de David esto fue un tiempo de mucha angustia y de sufrimiento literal, angustia y sufrimiento para David, tanto así como él mismo lo indica en estos primeros versículos donde él nos ha hablado. En el versículo 1 de quebrantos. Si usted ve conmigo el versículo 1 del Salmo 57, en la parte B dice lo siguiente: y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Qué significa un quebranto? ¿Qué es un quebranto? No es otra cosa que una afectación emocional. Esos quebrantos pueden ir quebranto a la fe, quebranto a las emociones, un quebranto sentimental, un quebranto físico, un quebranto en su propia fe, hasta que pasen los quebrantos. Ahí donde él estaba meditando en una cueva, ahí donde él se estaba escondiendo por proteger su vida, la reflexión lo llevaba a esperar hasta que pasen los quebrantos. Quebrantos que tú y yo podemos tener en estos momentos. Tal vez sentimos amenaza por nuestra vida. Hoy que está de moda este coronavirus y sus secuelas, sentimos quebranto tal vez al pensar que nuestra vida se ve amenazada por la violencia. Sentimos quebranto en nuestra fe cuando vemos que no hay trabajo, que no hay alimento, que hay violencia y cada vez las cosas siguen sucumbiendo más y más alrededor de nuestras vidas. Mas sin embargo David dice en este contexto: y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase todo esto a mi alrededor. Vemos en la vida de David un interesante ejemplo. Como ser humano sentía angustia, sentía sufrimiento, y él decía: estos quebrantos pasarán. Pero no solamente hablaba de quebrantos. Si usted ve el versículo 3 en la primera parte, también encontramos algo interesante, y él se refiere a la infamia del que me acosa. Dice el versículo 3 en la parte A: él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. David se sentía perseguido. Tuvo tiempo suficiente para darse cuenta, al revisar de manera retrospectiva, que él lo único que había hecho era servir. Él arriesgó su propia vida. Él estuvo dispuesto a sacar prácticamente la cara por el ejército de Israel. Hombres fortachones, hombres experimentados, pero cobardes y miedosos, porque cuando vieron el tamaño de Goliat, ninguno quiso enfrentarlo, ni siquiera el propio Saúl. Pero este escuálido hombre, pero con una fe grande, sabía lo que había hecho por Dios y por su pueblo. Mas sin embargo él dice: y me salvará de la infamia de aquellos mentirosos, de aquellos que me cuestionan, de aquellos que me señalan, de aquellos que están levantando falso testimonio. David se sentía frustrado en medio de todo esto, pero tenía suficiente tiempo para pensarlo. David estaba pensando y cavilaban pensamientos en él y decía: qué malo yo he hecho, si solamente te he servido, Dios. Pero también habla algo importante. Dice el versículo 4:
Mi vida estará entre leones. Figurativamente lo está hablando. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son como lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Aquí es claro que Saúl y la gente alrededor de Saúl, tal vez sus asesores, aquellos que estaban ahí para guiar a Saúl, hablaban mal de David. Saúl hablaba mal de él y sus palabras laceraban como espadas o lanzas. ¿Usted cómo se sentiría cuando alguien habla mal de usted? Cuando alguien está levantando falso testimonio, cuando alguien está levantando injurias, cuando alguien a usted lo está señalando, cuando alguien a usted lo cuestiona, ¿cómo usted se sentiría en medio de esto? Si usted sabe que todo eso es mentira, la verdad es otra. Es triste, amados hermanos, sentirse que por más que tú hagas lo que hagas y sirvas como sirvas, la gente alrededor tuyo está para señalarte, para cuestionarte, para levantar falso testimonio. Vemos entonces en ese contexto que David estaba claramente afectado de manera emocional. Dice este versículo, el 4 en la segunda parte, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Él se sentía atrapado. Todo lo que él pensaba en ese lugar era para volverse loco, prácticamente para ello. Es más, se sentía atrapado. Y todo esto es solo el comienzo de lo que a él lo tenía abatido, decaído. Veamos el versículo 6. Dice lo siguiente: Rec han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Mire cómo él se sentía atrapado. Una red de pescar, usted sabe cómo funciona, y una vez que cae alguien en esa red, se siente atrapado. Se ha abatido mi alma. Aparte de eso dice, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. En el caso de David, no había hecho nada malo. ¿Qué malo había hecho este hombre? Solo servir, dar su vida por los demás, solo hacer la voluntad de Dios, ser un ejemplo a seguir de obediencia a Dios, de dar el servicio a los demás y ser el ejemplo de David. No había hecho nada malo para despertar el odio de Saúl. Ahora, el sentimiento de odio, ¿de quién es? ¿De quién viene este sentimiento? ¿De quién viene el celo? ¿De quién viene el egoísmo? ¿De quién viene la mentira? ¿De quién puede venir el cuento, el chisme? ¿De quién puede venir todo eso? Usted pregúntese en este día. ¿Quién puso eso en el corazón de Saúl en contra de David? ¿Quién más que aquel enemigo de nuestras almas, Satanás? Es el que pone en la mente de la gente ociosa todos estos sentimientos en contra de sus hermanos. Porque David era parte de Israel, David era parte del pueblo, David era parte de la familia de Dios. ¿Quién más que el mismo diablo pudo trabajar estratégicamente en la mente de Saúl para perseguir a David? ¿Acaso Satanás no sabía del potencial de David? ¿Acaso Satanás no sabía que este hombre iba a ser un gran adorador y un gran rey para Israel? ¿Acaso Satanás no sabía todo eso? Claro que lo sabía. Y eso pasa también a nuestro alrededor. Cuando usted busca de Dios, cuando usted quiere servir más a Dios con más ahínco, con más pasión, lo que va a pasar es que alrededor suyo se va a levantar una guerra contra usted. Y Satanás va a utilizar a todos los ociosos alrededor suyo, esas mentes en blanco que no leen la Biblia, que no ayunan, que no oran, pero se dicen cristianos. ¿Qué pasó en medio de todo esto? Al despertar este odio de Saúl en contra de David, ¿qué hizo en medio de eso David? Más bien se dedicó a una vida de servicio a Israel y al rey.
Lo que David había hecho al final del día era eso, pero el odio era claro de parte de Saúl. Y todo esto, como lo decíamos hace un momento, luego de que él haya matado a Goliat, de servir en el ejército, de salvar a Israel de los filisteos en más de una oportunidad, Saúl tenía un celo en contra de este jovencito, de este hombre bendecido e bien puesta la palabra, ungido por Dios. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de todo esto, Saúl lo maltrataba y lo expuso a toda clase de vituperio totalmente injusto. Lamentablemente esta es la experiencia de muchos hijos de Dios hoy por hoy. Mucha gente se está levantando en contra del pueblo de Dios. Mucha gente se va a levantar en contra tuya cuando tú llevas la palabra de Dios a muchos lugares. Cuando tú quieres hacer las cosas bien para el Señor, cuando tu corazón está dispuesto y predispuesto a servirle a Él, va a ocurrir un ataque que van a hacer desde las mismas tinieblas. Y el diablo va a levantar a sus seguidores, a sus instrumentos, como yo siempre digo, a sus ociosos. Los va a levantar en contra tuya. Muchos cristianos sufren injustamente en esta vida a pesar de dedicarse a una vida de servicio a Dios y al prójimo. ¿Qué hizo David en esta situación? El tiempo que David tenía en la cueva fue más que suficiente, no solo para mirar todo lo que estaba pasando a su alrededor, sino también para poder tomar una decisión. ¿Qué hizo David en esta situación? Y la misma palabra de Dios nos va a dar evidencia y ya nos está alertando sobre la decisión de David. Hizo lo que todo hijo de Dios debe de hacer en medio de la adversidad: clamar a Dios, buscar el rostro de Dios, buscar a Dios sobre cualquier otra ayuda, no como última instancia, sino como la preeminencia que siempre tiene que ser en nuestras vidas. Y esto nos lleva al segundo momento, a este segundo estado. Primero, lo que el Señor nos ha puesto en medio de todo esto es la angustia, el sufrimiento de los cristianos en la vida de David. Pero lo que nos lleva ahora es al clamor como respuesta de los hijos de Dios en medio de la adversidad. Cuando el Hijo de Dios sufre, cuando el Hijo de Dios se ve atrapado, cuando los hijos de Dios se ven en calamidades, en tormentas, en adversidad, lo primero que el Espíritu Santo le va a indicar a los hijos de Dios es que debe de buscar su refugio en Dios, no en otro lugar. Usted no va a encontrar refugio para su alma fuera de Dios. Veamos el versículo 1 nuevamente. En la primera parte del Salmo 57 nos dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Es un hermoso salmo, bajo una experiencia real, bajo una vivencia real. En medio del problema, ¿qué debemos hacer nosotros? Clamar a Dios. En medio de la adversidad, ¿qué debemos hacer nosotros? Clamar a Dios. En medio de la prueba, ¿qué debemos hacer nosotros? Clamar a Dios. En medio de la enfermedad, clamar a Dios. En medio de una crisis matrimonial, clamar a Dios. En medio de una crisis financiera, clamar a Dios. En medio de sentir temor por lo que pasa en esta ciudad, en este país y en el mundo entero, clamar a Dios. Clamar a Dios. Es ahí donde nosotros podemos encontrar claramente respuesta y refrigerio a nuestra alma. Aquí encontramos un verbo, encontramos una expresión, encontramos significado, encontramos acción y decisión en este versículo. Cuando vemos la palabra misericordia, significa inclinarse. Cuando David le dice a Dios, ten misericordia, lo que dice el significado es inclinarse. Inclinarse, y se usa para una persona de importancia, inclinándose para atender la necesidad de una persona inferior. Lo que estaba diciéndole David al Señor es: inclínate, oh Señor, ante tu siervo. Inclínate para abrazarlo, inclínate para poderlo sostener. Inclínate, Señor, acércate a mí, ten misericordia. Y eso solo lo podía hacer el soberano, el eterno, el altísimo, el sublime.
alguien de mucha importancia que se va a inclinar para atender la necesidad que en ese momento David tenía. Y lo podemos ver en el Salmo 88, versículo 2. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Cuando David le estaba diciendo a Dios, acércate a mí. Señor, ten misericordia. Inclina tu oído, inclina tu rostro. Abrázame, Señor. Me siento desolado, me siento en angustia, me siento en sufrimiento y por eso te pido misericordia. Y David lo expresa 2 veces en el versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En tiempos de gran dolor, en tiempos de angustia y sufrimiento, el cristiano debe de refugiarse en Dios hasta que pase el sufrimiento. Debemos de buscar en Dios el refugio, debemos de buscar en Dios el consuelo. En medio de todo eso, en medio del dolor, la angustia y el sufrimiento, tu deber y el mío es refugiarnos en aquel que nos puede consolar, que nos puede animar. Este versículo 1 nos dice claramente, también en el Salmo 57, en la segunda parte, nuevamente nos dice: y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Solo en Él podemos encontrar todo aquello que necesita nuestra vida integralmente. David lo hizo y fue muy bendecido, y con la convicción del favor de Dios. Leamos el versículo 2. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece, al único que puede solucionar mi problema, al único que está ahí para atender mi necesidad, al único que me puede favorecer. Y el término favorece significa terminar y apunta al hecho que Dios obra en medio de todas las circunstancias de la vida y las lleva a un buen final. Al que me favorece, al que hace que lo negativo sea positivo para mí, como lo dice el mismo apóstol Pablo como referencia en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando nosotros estamos alabando, cuando estamos clamando, cuando vemos nosotros claramente este hermoso salmo, clamaré al Dios altísimo. Mi alabanza, mi adoración y mi exaltación al Dios que me favorece, al que puede hacer posible lo que es imposible alrededor mío e incluso dentro de mí. Podemos verlo también en el Salmo 138, versículo 8. Acompáñame a leer este salmo, Salmo 138, 8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No es solo para un día, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Cumplirá su propósito en nosotros. David ahí donde estaba, David en medio de lo que había atravesado, todo ese momento, amados hermanos, estaba en los planes de Dios para David y para Saúl, y para una lección importante para todos esos guerreros alrededor de David y de Saúl. David estaba ahí con sus soldados, David no estaba solo. Y cuando Saúl llega a esa cueva, llegaba con más de 3,000 hombres que también lo acompañaban a él. En medio de todo esto, el plan perfecto de Dios se tenía que cumplir. Y lo que David estaba pasando estaba dentro del propósito de Dios. Porque al final, después de todo el sufrimiento, después de toda la angustia, David había crecido y madurado espiritualmente. Porque para que tú y yo, en medio de la alabanza, en medio de la adoración a Dios, podamos sentir realmente esa intimidad con el Señor, es preguntarnos cómo llegamos a ese nivel, qué tuvimos que pasar, qué desierto pasamos, o como decíamos hoy en el cántico, a través de ese relato del libro de Éxodo, cuando Dios abre ese mar
Era un problema grande que tenía el pueblo de Israel. Atrás tenía el ejército del faraón y adelante tenía un gran impedimento entre la espada y la pared. ¿Y Dios qué hace? ¿Qué tiene que hacer el pueblo en medio de la adversidad? Clamar a Dios. Clamar a aquel que puede hacer que eso que era imposible de abrirse el mar rojo, hoy en día tú a través de la fe lo creas, que Dios en medio de la adversidad hace que lo imposible sea posible. Pero al final de todo eso, el temor se queda ahí cuando Dios decide cerrar nuevamente el mar, porque ya no había nadie persiguiendo al ejército de Israel. Y en este contexto podemos darnos cuenta el propósito. Al final del día, siempre para el cristiano hay propósito, y el propósito trae crecimiento. No se deje marear. A veces hay consecuencia y a veces es propósito. Usted no vaya a confundir las cosas, que usted está haciendo algo malo y mañana más tarde a la consecuencia le dice, es el propósito de Dios. No, esa es la consecuencia de tu decisión. Cuando hablamos del propósito, es llegar a reflexionar como David. Si he servido, si he dado mi vida, si todo lo he hecho para servirte, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Es distinto el escenario ahí. Vemos entonces, de acuerdo a este último salmo que hemos leído, del Salmo 138:8, vemos que aquí todo es para perfeccionar la obra de Dios que está en sus manos, tu vida y la mía. David escribe este salmo, también el 138, en ese contexto de angustia y de sufrimiento. Dice el versículo 7 del mismo Salmo 138, como referencia para ustedes en este día, lo siguiente: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Aquí hay algo interesante. Se nos habla del contexto de la angustia y del sufrimiento, pero el final lo dice claro: y me salvará tu mano derecha, y me salvará tu mano que me sostiene, tu diestra. Se concluye con un final importante para el cristiano: bienestar. En medio de este segundo punto, ¿qué es lo que el cristiano debe de aprender en medio de lo que vemos en la vida de David? ¿Qué tenemos que aprender de este relato? Si por un lado me habla de la angustia, pero la angustia lo llevó a clamar, pero tú clamas cuando confías. Y aquí podemos darnos cuenta que no hay prueba ni situación tan compleja que la ciencia pueda ya cualificarla, que el hombre ya pueda dar un resultado diciendo esto es imposible que ocurra. ¿Acaso la Biblia no nos ha dejado a nosotros de que la ciencia se queda corta con sus juicios de valor? ¿Acaso la Biblia no nos da a nosotros la esperanza de ver de que a nuestro Dios nada le es imposible? En medio de todo esto, el cristiano debe aprender a confiar en su Padre Celestial, en Dios, en medio de las circunstancias más adversas. David clamó porque él se dio cuenta que solo su confianza podía estar en Dios. Pero hay un momento final que es el resultado de todo esto: la alabanza del cristiano. Dígame si no es verdad lo que le voy a decir. ¿Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien? Su sonrisa está de oreja a oreja, ¿sí o no? Sus ojos brillan, sus pómulos están elevados, rojizos, rosaditos. Usted tiene una sonrisa colinos ahí. Usted tiene una sonrisa de $1,000 tal vez. Usted usa el mejor peinado, se siente muy cómodo alabando a Dios porque todo está bien. Y hay usted cómo se desgañota alabando a Dios muchas veces porque creemos que solo eso es alabanza. Pero cuando las cosas van mal, ¿será acaso fácil alabar a Dios? Humanamente hablando, en nuestro contexto diario, ¿acaso será eso fácil de hacerlo? Yo creo que en medio de todo eso, ese es el ejemplo de David, enseñarnos que en medio de cualquier situación, David ahí no estaba amenazado el trabajo de David, por si acaso. Ahí no estaba amenazado el matrimonio de David.
Ahí no estaba amenazado lo que iba a comer en la tarde ni al día siguiente. Ahí no estaba amenazada las redes sociales de David. Ahí David estaba siendo amenazado y lo que estaba amenazándose era la vida de David. Todo lo que David tenía en ese momento, su vida, estaba siendo amenazado porque Saúl lo quería liquidar, lo quería eliminar, lo quería matar. Estaba en juego todo lo que David representaba. No estaba en juego algo minúsculo, doméstico, suntuario, no. Estaba en juego algo muy complejo, su propia vida. Por eso digo, en tiempos de alabanza, en tiempos de bonanza es fácil alabar a Dios. En tiempos cuando todo me va bien es bonito alabar a Dios. Pero cuando las cosas van mal, a veces se nos hace difícil y muy complejo poderlo hacer. Sin embargo, ese es el mejor momento que tú y yo tenemos para alabar a Dios, en el tiempo de la angustia y del sufrimiento, aunque suene un poco paradójico esto. Por eso podemos ver en el Nuevo Testamento, vamos al libro de Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15 nos dice el Señor lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Nuevamente lo voy a leer. Así que, Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo aprendió David a alabar a Dios? ¿Cómo aprendió David a alabar a Dios y cómo sube un nivel más en su adoración? Adorar es reconocer quién es Dios, sus atributos naturales y morales. Pero alabar es reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Y David nos invita a ver cómo él aprendió a alabarle y cómo en su vida de adoración subir un nivel más en intimidad, en consagración y en obediencia. Y podemos darnos cuenta a través de tres aspectos. La disposición de alabar al Eterno. En David había esa disposición de alabarlo al Eterno. Versículo 7 del Salmo 57 dice lo siguiente: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. La palabra trovaré es poetizaré o compondré salmos. Pronto está mi corazón está dispuesto. Y David se lo estaba diciendo a Dios. Las palabras pronto y está dispuesto traducen el mismo verbo en hebreo que significa estar listo o estar firme. Estar listo para adorarte. Estoy dispuesto a alabarte. Estoy dispuesto cada día a que mi corazón esté ahí para ti. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, David evidencia madurez espiritual. El estar en esa cueva era porque Dios lo había llevado ahí. ¿Y qué es lo que demuestra la madurez espiritual de David? Su disposición para alabar a Dios. Tenemos esa misma disposición, amados hermanos, en estos tiempos. En estos precisos tiempos tenemos esa misma disposición. ¿Estamos listos para alabar a Dios en medio de los sufrimientos o angustias que Él permite en nuestras vidas? ¿Usted no se ha preguntado, acaso Dios estaba ciego que no se daba cuenta de lo que Saúl estaba haciendo en contra de David? Dios lo ve todo, Dios es omnipresente, es omnisciente. Él estaba consciente de todo lo que estaba atravesando, porque había un propósito de que David llegara a esa cueva y que Saúl también llegara a esa cueva. Pero en medio de todo eso hay un crecimiento espiritual y es lo que Dios buscaba. Por eso cuando usted ve el versículo 7 me parece maravilloso: cantaré y trovaré salmos. Dice compondré o poetizaré, lo que significa ese término.
David estaba firme, David estaba listo, y en medio del dolor había disposición. Y esa disposición es la que hoy existe en nuestras vidas. ¿Estamos listos para alabar a Dios en medio de las circunstancias que estamos atravesando? La gente se está relajando en estos tiempos. Ya usted ve los estadios llenos, ya usted ve las plazas llenas, ya se hablan de conciertos, ya todo el mundo ha puesto su vida y su confianza en las vacunas, y todo lo demás vuelve relajamiento. Y la gente cree que esta prueba ya terminó. Los que se estaban confiando de aquello otra vez están tomando medidas para regresar, porque la fiesta no ha terminado. Han aparecido otros invitados de última hora y ha llevado a que Chile se vuelva a cerrar. Ha llevado a que Colombia replantee nuevamente su programa. Ha llevado a que Israel regrese en la toma de normas de bioseguridad. Y lo que está pasando en India y lo que se ha regado en el mundo entero amenaza en gran escala, casi 10-1, a lo que usted y yo experimentamos en el 2020 y parte del 2021. La confianza no puede estar en nada que tenga que ver con el hombre. La confianza debe de estar en Dios. Y esa disposición en medio de este solo caso de lo que estamos viendo es lo que usted tiene que llamarle la atención. ¿Cuánta gente se acuesta y cuánta gente no se levanta? Vimos en esta semana una noticia dolorosa. Un edificio de más de 12 pisos se desplomó. ¿Cuánta gente estaba dormida? ¿A cuántas personas le dieron el beso de buenas noches? ¿Cuántas personas le dijo, cuántos padres le dijeron a sus hijos, hasta mañana, hijitos, estamos en nuestra casa, nos sentimos seguros, y no se volvieron a despertar? ¿Cuánta gente está llorando, amados hermanos? El hombre no se da cuenta de su fragilidad. El hombre no se da cuenta de que nuestra vida no depende de nosotros mismos. Hay un Dios todopoderoso que es nuestro Padre Celestial, que nos puede sostener. David aprendió a confiar en medio de la amenaza de su vida, de que solo Dios lo podía sostener. Por eso había disposición para alabarle a Él, pero también había compromiso. El compromiso de alabar al Eterno. Versículo 8 dice, del Salmo 57, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana. Qué hermoso. Creo que ninguno de nosotros nos levantamos con esa actitud. Creo que nosotros nos levantamos con el celular en la mano, a ver el Facebook, a ver los mensajes de WhatsApp. Por ahí nos levantamos a ver al perro, nos levantamos a coger el periódico, nos levantamos a hacer cualquier cosa, pero menos con este compromiso. David dice, despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. No solo había disposición, había compromiso. Compromiso, amados hermanos. David se exhorta a sí mismo. David se estaba viendo frente a un espejo y le estaba sacudiendo a su propia alma. Porque nuestra lucha no es de otra manera que ver internamente lo que mi carne quiere y lo que mi espíritu también quiere. Y muchas veces la carne gobierna al espíritu, porque somos famélicos espirituales, pero somos obesos en cuestión corporal. Y más puede nuestra materia, nuestra carne, que se va a convertir en polvo, que el alma y el espíritu, porque está achicopalada, dice el término por ahí vulgarmente. Está minimizada. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué no hay ese compromiso de alabar a Dios? ¿Por qué las iglesias no rebosan como los estadios hoy en día? ¿Por qué hoy en día? Yo escuchaba ayer a un obispo evangélico que decía que los cristianos son light, porque dice que cuando alguien se enferma todos se quedan en la casa, como que lo van a curar ellos. Que si por ahí alguien se enfermó de algo, todos no van a la iglesia porque todos están ahí de mirones. Vivimos un cristiano light, no estamos realmente sirviendo al Señor, pero vaya a ver cómo la gente clama para que haya conciertos, para que haya entrada a los estadios, para que la gente ya pueda libar hasta las 2, 4, 6 de la mañana. Pero sin embargo el cristiano no está anhelando, ábrame los templos, yo quiero alabar a Dios con mis hermanos también ahí. No vemos eso. Y eso realmente entristece el corazón de Dios, la actitud de los cristianos hoy por hoy. Tenemos que notar dos cosas que nos hablan del compromiso de David. Primero, despierta alma mía. Él se está auto llamando la atención y dice, despierta alma mía. En tiempos de dolor,
a veces el alma puede quedarse media ahí perezosa, media dormida, y lo hace ver espiritualmente deprimida también y sin ganas de hacer nada. En ese momento tenemos que asumir el compromiso y la responsabilidad de alabar a Dios. Pero también hay otro aspecto ahí que dice, me levantará de mañana. Esta frase significa, levantaré el alma. Muy de madrugada, tal vez entre 5:30 y 6 de la mañana, que todavía no está el sol acá. Dice, despertaré toda la creación para que juntos alabemos a Dios. ¿Usted se imagina si eso ocurriera en nuestros tiempos? Ver ese tipo de comportamiento cristocéntrico, de reconocer en estos momentos que es necesario que haya un compromiso para alabar a Dios. ¿Tenemos nosotros ese sentir? ¿Cumplimos esa responsabilidad? Si a veces aquí, no es porque yo quiera criticar a nadie aquí, lejos esté de mí y el Señor se lleve ese pecado de mí en este día, pero yo a veces veo que ni siquiera con la pancarta acá pueden abrir los labios. Creen que son ventrílocos, ¿no? Y así no, hermano, por lo menos mueva su labio, que esté con vida, levante las manos, si quiere aplaudir, aplauda, pero que se vea. Tal vez hoy andamos con una mascarilla, pero los ojos también hablan. Si usted tiene la boca cerrada, sus ojos estén despiertos, alabemos por lo menos al Señor, ya que estamos acá en casa. No sé cómo lo hará en su casa, pero aquí en este lugar tratemos de venir con esa actitud para alabar a Dios. Deje sus problemas delante del Señor, libérese de todo aquello que lo tiene ahí a usted callado, con la cabeza abajo. Si usted viviera en los zapatos de David en aquel momento, ¿cómo hubiese reaccionado? Para eso es este día, aquella palabra que desciende para animarnos a ver con una actitud distinta. Tenemos que sacudirnos del desaliento espiritual. Tenemos que sacudirnos de todo aquello que impida que espiritualmente alabe a Dios y sobre todo, si no lo hacemos, no aprenderemos a alabar a Dios. Así de sencillo. Y finalmente, si hablamos por un lado de aquella disposición, de ese compromiso también, hablemos de la exaltación, del entusiasmo, del frenesí de alabar al Eterno, del frenesí de alabar al Eterno. A veces tenemos una ligereza de pensamiento en cuestionar cómo otros hermanos alaban a Dios. ¿Usted se ha dado cuenta de aquello? De los que exageran un poquito para alabar a Dios, que se despeinan, que bueno, hacen tantas cosas. Y no estoy diciendo que esté bien aquello, pero si ellos nos miran a nosotros, ¿cómo nos miran? Sin pasión, sin vida, sin aliento, sin ganas de alabar a Dios. ¿Cómo nos han de ver? Muertos espirituales, que nos pesa todo, no podemos levantar las manos, no podemos hacer nada. ¿Usted cree que eso es lo que realmente tenemos que proyectarle a Dios? Pregúntese en este día. Veamos estos versículos finales del capítulo 57, del 9 al 11. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. No hay frontera que me impida alabar a Dios, según lo que veo ahí. Versículo 10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David reconoce que alabar al Eterno es una tarea global, porque Él es grande. Y lo hemos visto a lo largo del Salmo 57, dos versículos, el 5 que dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra. Y el versículo 11 que acabamos de leer, lo mismo, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David está dispuesto a alabar a Dios entre los pueblos o las naciones. ¿Tú estás dispuesto a alabar a Dios en tu vecindario, en tu lugar de trabajo? ¿Estás dispuesto a alabar a Dios aquí entre tus hermanos? ¿Estamos dispuestos a alabar a Dios, a adorar a Dios con nuestra vida en todo lo que hacemos? Porque este hermoso salmo nos ha invitado a ver que en medio de la adversidad debemos de alabar a Dios. David no sabía si iba a salir de esa.
Imagínese, porque usted ha visto solo una parte del capítulo 24 de Primera Samuel. David no sabía lo que iba a pasar. ¿Saldré de esta cueva? ¿Saldré con vida de esta cueva? ¿En qué condiciones saldré de esta prueba, de esta adversidad, de esta dificultad? David confiaba en que Dios iba a hacer su propósito. Por eso, amados hermanos, si David estuvo dispuesto a alabar a Dios en medio de esa situación, tú y yo también tenemos esa misma disposición en este día. Tenemos esa disposición porque reconocemos la grandeza de Dios, de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios me ha sacado, de dónde Dios nos ha tomado y a dónde Dios nos ha puesto. Y nos ha puesto en el reino de su Hijo, Jesucristo. Quiero terminar con lo siguiente. Quiero que usted me acompañe a mí a buscar Primera de Samuel 24. Vamos a concluir con este hermoso capítulo de Primera de Samuel. Porque no podemos terminar sin conocer cómo acabó esta historia. ¿Cómo acabó? Usted se preguntó. David estaba en la cueva, estaba con sus hombres, pero ¿qué pasó? Cuando llegó, versículo 3, a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. De 1 Samuel 24. Yo quiero que por un momento usted utilice esa imaginación que tienen los niños para crear toda la escena, porque esto es de película. Lo que está aquí es de película. David está en una cueva y bien lo hace ver el versículo 3, que ellos estaban en esa cueva. David y sus hombres estaban sentados en los rincones, pero llega el perseguidor en medio de esa oscuridad, de esa humedad, tal vez de los sonidos que harían los animalitos que estaban en esa cueva. Llega Saúl, probablemente no entró con los 3,000 hombres, pero ahí dice claramente, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Versículo 4 dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová. Ahí estaban los asesores de David, metiéndole cizaña. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Imagínense rapidito lo que comenzaron a decirle, esta es tu oportunidad, a ese problema le vas a dar y lo vas a eliminar por completo. Dice más adelante, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Del manto de Saúl. Después de esto, el punto de quiebre importante. Después de esto, fue ministrado este hombre, se turbó el corazón de David, porque David había cortado la orilla del manto de Saúl. Primero imagínense la destreza de David, ya un hombre experimentado, ya no el escuálido jovencito que peleó contra Goliat, ya fortalecido físicamente, diestro con la espada, un hombre muy habilidoso que se pudo escurrir en la cueva y llegar al lado de Saúl y tener la oportunidad de un solo espadazo cortar la cabeza, porque eso era lo que se estilaba en aquella época. Pero David, ¿qué fue lo que hizo? Solo le cortó la orilla del manto, un pedacito tal vez del manto, le logró cortar con aquella daga o espada muy afilada que él tenía. Pero el Espíritu Santo lo turba el corazón de David, porque David había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, aquellos que lo estaban asesorando, aquellos amigos que nunca faltan, aquellos que te van a decir, así tú tienes que enfrentar los problemas, así tú lo vas a hacer a tu manera, mira mi experiencia, yo reaccioné de esta manera, tú lo puedes hacer igual. Pero David le dice a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Qué elección importante, en un punto de quiebre interesante entre hacer las cosas a mi manera o como las hace el mundo, hacer las cosas como Dios te manda. Qué gran
importante lección. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Esta es la conclusión de todo esto, amado hermano, porque David aprendió a crecer en esa cueva, y el Salmo 57 nos dejó algo importante. David estaba alabando en medio de la adversidad, David se estaba fortaleciendo en medio de la adversidad, para que cuando a él le tocara reaccionar, supiera que Dios estaba al control de todo, no la carne, no su vida, no su fuerza, no sus habilidades. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Imagínense todo este evento, cómo habrá sido aquella cueva, cómo habrá sido aquel momento, cómo habrá sido Saúl. O estaba tan cansado, o era muy tardo o muy lento para darse cuenta de que David se le había acercado y le había cortado un pedazo de su manto. ¿Qué pasó? Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. El propósito de Dios para David y para Saúl es lo que viene a continuación. Y dice: también David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. David estaba actuando como Dios te manda a actuar a ti y a mí. Actuar bajo su propósito, actuar bajo sus lineamientos. He aquí, dice más adelante, y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, y vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. La obediencia de David lo llevó a ver que en medio de la adversidad, si su confianza, su alabanza es para él, Dios está a cargo de toda situación. ¿Cuál fue el resultado en resumidas cuentas? Saúl reconoce, Saúl se da cuenta. Si usted sigue leyendo estos hermosos 22 versículos que tiene este capítulo, usted se va a dar cuenta del resultado final. Y el resultado final fue un cambio en la postura de un hombre que vio que Dios es tan grande y que los hijos de Dios están para hacer las cosas diferentes. David nos dejó lecciones que en medio de la adversidad, si tú dejas que Dios esté al control total, las cosas saldrán a la manera de Dios. Tú decides a tu manera o a la manera de Dios. Jamás, como dice la canción, a mi manera, porque si usted lo hace a su manera, las consecuencias van a ser muy grandes. A la manera de Dios siempre va a haber triunfo, siempre va a haber victoria y siempre va a haber salida en medio de la adversidad. Saúl reconoció quién es David, pero ante todo, quién es Jehová. Y el petitorio de Saúl fue al final de los días decirle que mi nombre no sea borrado después de que tú gobiernes. En medio de todo esto, amados hermanos, a la manera de Dios o a su manera, en medio de la adversidad, usted va a escoger. David escogió hacerlo a la manera de Dios y los resultados están ahí. Cambiemos de posición, amados hermanos. Que en este día que el Señor nos ha permitido recibir su palabra, esa misma palabra bendita que ha llegado a nosotros, inspirado en un relato real, en la vida de uno de los hombres de Dios, que ha dejado registros a través de su vida y de la inspiración recibida por el Espíritu Santo, su palabra, para que tú y yo podamos tener en estos tiempos también una manera de seguir en medio de la adversidad. Como cristianos
no vamos a dejar de sufrir. No dice la palabra que vamos a dejar de tener angustia. El Señor sí nos dijo un día, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cuando estés en aflicción, cuando estés en medio de pruebas, de sufrimiento, recuerda que Dios está contigo. En medio de ese sufrimiento, nuestra decisión tiene que ser clamar a Dios. Pero finalmente ese clamor nos va a llevar a una alabanza, nos va a llevar a que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos, Dios eterno, Dios de bondad, Dios de justicia. En Cristo Jesús honramos y glorificamos tu santo nombre y espíritu. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra las lecciones recibidas son para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y para el fortalecimiento, no solo a manera individual, sino también de manera colectiva como congregación. Que llegará un momento donde tal vez enfrentaremos angustia, a pesar de que nuestro servicio sea total para ti. Tal vez viviremos tiempos de sufrimiento, a pesar de que todo lo damos para ti. Pero hay un propósito en medio de todo esto, que no nos sintamos en ningún momento abandonados ni desamparados, sino que nos podamos sentir, Padre bendito, con plena confianza de buscar tu rostro, de poder clamarte, y que este clamor como acción nos lleve a una alabanza, nos lleve, Señor Padre eterno, a una adoración total a través de nuestras vidas, de que tú estás al control total de todo. Que podamos en medio de la adversidad tener la claridad de que no hay que hacer las cosas a la manera del hombre. Tenemos que hacerlo a tu manera, Señor. Tenemos que confiar en ti y descansar en ti en todo tiempo y en todo momento. Tal vez aquí en este lugar, Señor, hay hermanos, Padre bendito, que están pasando algún problema, alguna dificultad, algo en su salud, algo con su familia. Tal vez hay pruebas, Señor, en su trabajo. No sé cuál sea el caso, pero tú estás al control de sus vidas. Tú estás, Señor, hablando por medio de tu Espíritu Santo y ministrando en este tiempo, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, oh Señor, y bendecimos tu santo nombre y Espíritu. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú estás al control total en el nombre de Cristo Jesús. Estás al control total para dar consuelo, para dar sustento, para dar fortaleza, para abrigar, Padre eterno, a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque, Padre bendito, esto hace que nuestra fe pueda crecer. Verlo, Señor, a través de tu palabra. Poder, Señor, amarte cada día más y más, porque conocemos más de tu poder, de tu amor, de tu benevolencia para con nosotros. Como, Señor, a través de la historia bíblica nos hace ver, Señor, los resultados de aprender a confiar en ti, de descansar en ti, de no actuar como actúa el mundo, sino actuar como tú nos has mandado como hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.